Hoy voy a tocar un tema que afecta a todos los boricuas independientemente del sitio en el que estén y que incluso ha llevado a que muchos abandonen la isla. Estamos hablando de las disposiciones de la Junta de Control Fiscal aprobada en virtud de lo que es la ley promesa en el Congreso de Estados Unidos. A pesar de que estamos ya básicamente sometidos a las decisiones de esta Junta desde el 2016, por ser a veces un tema tan técnico, tan especializado, como que hay asuntos que a veces no se entienden muy bien o que quedan así medios nebulosos. Y mi interés con este episodio es básicamente abordar lo que ha sido el impacto, el alcance que ha tenido la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico y particularmente a la luz del plan de ajuste de la deuda confirmado por una jueza federal para el gobierno central a principios de año. ¿Y qué podemos esperar en los próximos meses y en los próximos años? Y si esto que dicen que la Junta pudiera irse antes de tiempo es realmente una probabilidad, si es posible. Para que nos aclare estos temas, he decidido invitar al experto en economía, el profesor, yo creo que es de los más que sabe de este tema en Puerto Rico, y economista José Caraballo Cueto. Caraballo Cueto, muchas gracias por aceptar la invitación de Válgame Puerto Rico. Siempre habla. Muy bien. Para los que no conocen a Caraballo Cueto, él completó un doctorado en economía en The New School for Social Research en 2013. Fungió como catedrático asociado de Estadísticas y Finanzas en la Universidad de Puerto Rico en Calley, investigador en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias y director del Centro de Información Censal de Puerto Rico. Fue presidente también de la Asociación de Economistas. Caraballo Cueto fue el coordinador general del primer informe de Desarrollo Humano de Puerto Rico, investigación multisectorial que se realizó en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente es catedrático asociado de la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, de donde me gradué yo. Bueno, pudiéramos estar aquí rato hablando sobre su historial, su hoja de vida, porque bueno, es destacada, pero entonces no acabamos de discutir el tema. De nuevo, muchas gracias, Caraballo Cueto, por estar aquí conmigo. Gracias. Ok, Caraballo, ¿usted cree que este punto en el que estamos ahora mismo, los puertorriqueños, entienden, interiorizan el impacto que ha tenido la Junta de Control Fiscal en la cotidianidad? O sea, en los servicios, en todo lo que se está dando en Puerto Rico actualmente, o todavía hay mucha gente que no está como no entiende muy bien lo que ha sido la injerencia de este organismo. Sí, la Junta de Control Fiscal al principio, antes de que el Congreso y el presidente Obama firmaran la ley promesa y crearan la Junta de Control Fiscal, las encuestas que se hacían en Puerto Rico apuntaban a que las personas favorecían una Junta de Control Fiscal, en su mayoría, no todos, pero sí una mayoría de puertorriqueños, sobre el 60% decían que iba a ser favorable. Lo interesante es que 2 años después, pues ese porcentaje cambió y ahora es al revés. Ahora es una minoría los que piensan que la Junta es favorable para la economía de Puerto Rico. La mayoría piensa lo contrario. Y es interesante pues que ese giro en términos de la percepción ciudadana sobre esta Junta, yo creo que pues, han visto, yo creo que estaban muchos esperando un Santa Claus y lo que llegó fue un Grinch. Pero, pero era básicamente por el desconocimiento, porque no tenían idea de lo que eso implicaba, era por eso. Correcto, las personas al principio yo entiendo yo que estaban a favor porque pensaban que venía a trabajar con la corrupción, porque en Puerto Rico cuando le hablan al ciudadano común, las personas de a pie le hablan de federal, lo que piensan es el FBI, en Fiscalía Federal, y esas son las entidades que están detrás de los corruptos en Puerto Rico. Pero lo que no sabían es que esos no venían a trabajar con corrupción ni con mal manejo de fondos. De hecho, al momento no han detectado ni un solo caso de corrupción que hayan procesado, que hayan referido. Y lo que se han dedicado es más bien a recortar. Así que uno puede recortar presupuestos y puede haber la misma corrupción, incluso hemos visto más. En los últimos años ha habido más procesamiento de casos de corrupción que antes. Yo estaba releyendo la ley esta promesa y a mí me llama mucho la atención la sección que habla de la supremacía de la Junta de Control Fiscal, que dice que las disposiciones de esta ley van a prevalecer sobre cualquier disposición específica general de la ley territorial o de la ley en Puerto Rico. Pregunto, ¿hay algún aspecto o área
en la que el gobierno de Puerto Rico tenga realmente algún control? ¿O a este punto podemos decir que absolutamente en términos fiscales nada? Bueno, hay algunas, en términos fiscales, prácticamente pues no tiene injerencia alguna. Lo más que ha podido hacer es negociar con la Junta de Control Fiscal diciendo, mira, voy a bajar aquí estos impuestos, pero voy a establecer más impuestos en otro lado, y ahí logra la neutralidad en los ingresos, que es lo que continuamente se está abogando. Pero en última instancia, la última palabra, el que dice, bueno, déjame ver si te apruebo o no te apruebo esa propuesta tuya de neutralizar ingresos o no, lo hace la Junta de Control Fiscal. Y en el caso del presupuesto del gobierno de Puerto Rico, por 4 años consecutivos, la Junta de Control Fiscal ha establecido su versión del presupuesto y no ha dado paso a lo que se apruebe a nivel local o a lo que se propone incluso a nivel local. Pero sin embargo, en esta última discusión que, bueno, acabó con la Junta precisamente estableciendo su fórmula, que fue hace apenas unos días, el 27 de junio, o sea, la legislatura no se puso de acuerdo, siguieron peleando entre ellos y al final del día lo que se decidió fue lo que la Junta determinó. ¿Usted realmente piensa que la legislatura puede hacer algo en ese proceso? ¿Que puede Sí, ganar alguna concesión en el proceso o realmente no tiene un impacto en las decisiones de la Junta? sí, lo más que pueden hacer es negociar, como hizo, por ejemplo, el gobierno de Ricardo Rosselló. Hizo una reforma contributiva y bajó ciertos impuestos, aumentó otros, y la Junta dijo, bueno, pues está bien, están logrando esa neutralidad. Pero todo hay que irlo a pedir autorización de la Junta de Control Fiscal. Y eso pues es novel en la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, porque desde que se aprobó la ley 600 hace más de 50 años en el Congreso, que fue la ley que dio paso al Estado Libre Asociado, pues Puerto Rico tenía la llamada autonomía fiscal, y por eso muchas personas creían en el llamado pacto entre Estados Unidos y Puerto Rico. Pues ahora la ley promesa ha dado al traste con eso y dice, aquí no hay pacto, aquí están los poderes plenarios sobre el Congreso. Y ahora la única área donde tenía cierta autonomía, que era el área fiscal, ahora tienes que pedir autorización para cualquier medida. A veces medidas eh, de tan bajo impacto, como por ejemplo había una ley que era para supervisar las aseguradoras y el pago que le hacen por medicamentos, que son los PBM, los Preferred Benefit Managers. Y la Junta lo impugnó porque dijo que no había dinero para operar una oficina de algunos 5 o 10 empleados en el Departamento de Salud que se dedicara a esos fines. Así que cosas tan sencillas como esas, pues las impugnan y ya deja de existir la ley, y así lo firme y lo apruebe la legislatura y el gobernador de Puerto Rico. Ahora que usted menciona los poderes plenarios del Congreso, le pregunto, hay quienes plantean que este proceso de reestructuración de la deuda y el pago de los bonistas hubiese ocurrido en Puerto Rico, pudo haber ocurrido independientemente del sistema de gobierno en el que tuviéramos, aunque no fuéramos una colonia, digamos. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que los poderes plenarios del Congreso han facilitado que Puerto Rico entre a este proceso de endeudamiento o no necesariamente? Bueno, yo creo que lo que ha afectado al gobierno de Puerto Rico en el endeudamiento excesivo fue el fin de las 936. Hay un artículo que yo escribí con Juan Lara en el Journal of Globalization and Development, un artículo académico, donde estudiamos varios factores que comúnmente hemos escuchado, que si Puerto Rico tenía acceso a una tasa de interés baja, ya tomó ventaja de eso, que si fue por la construcción, que si fue porque hay muchas transferencias federales y hay mucha dependencia de fondos federales en Puerto Rico, y eso pues laceró la estructura productiva de Puerto Rico. Y lo que encontramos es que el fin de la 936 hizo que la economía de Puerto Rico colapsara, y al colapsar, pues la dependencia en deuda para estimular la economía
fue mayor que antes. Y desde ese momento, desde esa década del 2000 hacia acá, es que hemos visto un endeudamiento masivo en el país, que eso no se veía en el periodo anterior. Pero si fuéramos a ponerle, ¿verdad?, en algún lugar la situación territorial de Puerto Rico, si usted cree que eso incentiva que esto pase, que este endeudamiento o es un factor clave en este proceso, o más o menos. Bueno, bajo el territorio, la colonia, hubo procesos de endeudamiento y también hubo procesos donde la deuda iba bajando. Por ejemplo, del 77 al 87 la deuda de Puerto Rico bajó y Puerto Rico era una colonia. Así que no me explica a mí el cambio anual en la deuda, la colonia que hay en Puerto Rico, ni hay tampoco un proceso acumulativo a través de los años, porque hubo periodos que incluso hasta bajó. Okay. Ahora las decisiones que se toman en el Congreso, Ajá. y que están habilitadas por el estatus territorial que le permite al Congreso tomar esas decisiones, esas sí impactan, como fue el caso de la eliminación de la 936, esas sí impactan lo que vendría siendo el endeudamiento de parte del gobierno de Puerto Rico. ¿Cómo usted cataloga el proceso que se dio el año pasado, a finales de año, de las audiencias que se realizaron en el Tribunal Federal antes de la aprobación del plan de ajuste de la deuda del gobierno central? Hubo muchos que plantearon que los representantes o los deponentes del pueblo no se les dio suficiente espacio para exponer sus puntos de vista sobre ese plan, que se aprobó a la ligera, que no consideraron las distintas posturas al respecto. ¿Qué análisis usted hace de ese proceso allá en Puerto Rico? ¿En el Tribunal Federal? Sí. Sí, apenas, yo creo que eso fue el derecho al pataleteo. Lo que le permitieron fue apenas 5 minutos a distintas personas expresarse y ya estaba todo decidido. Lo mismo pasó también cuando se aprobó la deuda de Cofina, que es la deuda que se paga con el IBU. Pues la jueza Taylor Swain le dio un derecho al pataleteo a que la gente se vaya y se queje, pero ya ellos como quiera tenían las decisiones tomadas. Yo creo que si hubiese sido de verdad un proceso inclusivo y abierto, ese proceso de ventilar el sentir de las personas y de las comunidades no se hubiese dado al final, se daba al principio. Y al principio se hubiese dicho, mira, este es el sentir de las personas, así que se siente, tenemos que trabajar para incluir y atender el sentir de estas personas. Pero lo hacen al final ya como una especie de tratar de decir, mira, sí, le dimos la oportunidad de que dijeran algo. Como para que en términos de opinión pública pensaran que, mira, le dimos un espacio. Correcto, y a mí eso me pareció algo más para las relaciones públicas y la imagen que para como que un proceso serio. Ok. Grupos como el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, pues han anticipado despidos, cierres de oficinas, más impuestos, a raíz de la aprobación, la confirmación de este plan de ajuste por parte de la jueza federal. ¿Cuál es su estimación? ¿Qué usted pronostica con esto? Sí, desde que empezó el programa de austeridad, que de hecho antecede también a la Junta, yo creo que desde el gobierno de Luis Fortuño, pues empezó un proceso de austeridad bien severo y que luego continuó con la administración de García Padilla, también continuó con la administración de Ricardo Rosselló, pero se agudiza con la Junta de Control Fiscal, que ha llevado a reducir el empleo en el gobierno sustancialmente, al igual que los beneficios. Hay empleados públicos que no reciben aumento hace muchos años, que no recibimos, porque en la Universidad de Puerto Rico también La universidad también. somos servidores públicos. Y en particular, pues, lo que es la universidad y el Departamento de Educación, o sea, el área de educación es el que más recortes ha recibido de parte de esta Junta. Es como si entendieran que en la educación lo que hay que hacer es invertir menos, no invertir más. Y los gastos políticos en términos, por ejemplo, de la Junta Estatal de Elecciones, la Comisión Estatal de Elecciones, perdón, eso pues no se lo ha recortado, al contrario, ha tenido aumentos de presupuesto. Así que vemos pues cómo, y también los gastos que se hacen en términos de contrataciones para
publicistas, para asesoría, eso ha aumentado. Así que hemos visto pues, que hay austeridad para educación, pero no hay austeridad para otras áreas que se entienden que son innecesarias. Entonces, no hablan claramente los legisladores como cuando, por ejemplo, alegan que el acuerdo es bueno porque reduce la deuda de 30.000 millones a 7.000 millones. No, esos datos no son certeros. O sea, ¿cómo lo ves? Sí, esto, para ponerlo en términos sencillos, para que la audiencia que nos escuche lo entienda, Ajá. en algunos momentos de mi vida yo he ido a pagar, digamos, en el supermercado y le digo, te voy a pagar tanto con efectivo y tanto con esta tarjeta. Uh-huh. Eso fue lo que hizo la Junta de Control Fiscal con la deuda del gobierno central. Okay. Pagó 7.000 millones, un poco más de 7.000 millones en efectivo y cerca de 7.000 millones lo pagó con una tarjeta que es deuda, nuevos bonos que se emitieron. Uh-huh. Y con eso pagaron la deuda bien. Así que comparar los 33 a los 7 es considerar la deuda que teníamos antes, la deuda que se emitió nueva, pero no está considerando los 7.000 millones que se dieron en efectivo. Así que no fue que bajó de 33 a 7, sino que bajaría de 33 a 14 punto algo, casi 15. Ok. Entonces, ¿usted anticipa una nueva quiebra? Como han traído tantos sectores y otros economistas. Sí, bueno, yo creo que una segunda ronda de quiebra no sería el peor escenario. El peor escenario sería que haya una segunda ronda de austeridad. Esto pasaría si de aquí a que se acabe. Ahora mismo la economía de Puerto Rico está creciendo. Y contrario a la economía de Estados Unidos, que se piensa que puede caer en recesión, la de Puerto Rico no, porque Puerto Rico todavía está gastando los fondos de reconstrucción que la administración Trump los aguantó. Ahora se han desembolsado más. Y esos son Eso es lo que estímulos. está revigorizando, como se dice, la economía. Correcto, Okay. correcto. Esos son estímulos fiscales porque tenemos mucha construcción en Puerto Rico y eso está llevando a que haya un crecimiento económico. Ahora, esos fondos se van a acabar en algún momento y cuando eso se acabe, pues se espera que sea en el año 2024 aproximadamente, es posible que la economía vuelva a caer y cuando la economía vuelva a caer, pues el gobierno también le van a caer sus recaudos. Así que en ese momento, ¿qué puede pasar? Pues el gobierno dice, bueno, necesito una segunda ronda de quiebra, pero el acuerdo que llegaron era que no podían volver a reclamar el título 3, o sea, no podían volver a reclamar la quiebra. Como parte del proceso ya los bonistas atendieron eso y dijeron, no, yo estoy ahora reestructurando, pero como parte de este acuerdo se va a hacer muy difícil que ustedes vuelvan a llamar a la ley de quiebra. Así que lo que es más probable que ocurra es que venga una segunda ronda de austeridad para recortar el gasto del gobierno aún más. Y eso pues es más doloroso todavía. Y otra junta, reactivar la junta. Eso, reactivar la Junta sería necesario si se busca una segunda quiebra. Okay. Pero para este proceso de austeridad, pues lo que se necesita es un gobierno de derecha, conservador, que lo haga como lo que hemos tenido en los últimos 10 o 12 años. Otro argumento que se trajo mucho fue lo de la eliminación de la deuda emitida de manera ilegal. Eso fue uno de los planteamientos. Sí. Que se emitieron sabiendo que era insostenible y que eso está en contra de la Constitución, ¿verdad? Eso es uno de los principales reclamos de los opositores de este plan. ¿Usted en algún momento pensó que ellos iban a hacer eso? O sea, que ellos iban a decir, vamos a eliminar esta deuda ilegal. Bueno, hubo un momento que la Junta representa o representó y todavía representa, en el caso de la energía eléctrica, la Junta de Control Fiscal representa al gobierno, al país, representa al pueblo de Puerto Rico. Y la Junta en esa representación, pues negoció con los bonistas cuál iba a ser el acuerdo de la deuda. Y hubo un momento que se trancó esa negociación y ahí sí, entonces dijeron, espérate, déjame usar los argumentos que ha traído el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda y lo que han traído otras personas diciendo, vamos a impugnar deuda, en vez de tratar de negociarla, vamos a impugnarla. Okay. Y hubo cerca de 6.000 millones de dólares en deuda que
lo impugnaron y dijeron, mira, esta deuda no es válida, esta deuda hay que borrarla de los libros porque se emitió de forma fraudulenta, y eso lo hicieron pues para presionar a los bonistas. Al final pues terminaron negociando cuando los bonistas vieron que sacaron esa carta debajo, que la Junta sacó esa carta debajo de la manga, pues dijo, oh, espérate, pues entonces sí, vamos a negociar ahora. Y terminaron negociando esa deuda por un recorte mayor al que se había previsto. Pero como quiera, el recorte no fue cero, así que como quiera, como parte de este acuerdo de deuda, se va a pagar deuda que la misma Junta había dicho que consideraba ilegítima o fraudulenta. La ley promesa establece el vencimiento de la Junta efectiva cuando el gobierno de Puerto Rico reingresa a los mercados de bonos, ¿verdad? Y luego de la aprobación de 4 presupuestos balanceados. Últimamente muchos políticos se han sumado a este discurso de que pudiera irse antes la Junta. ¿Usted vislumbra eso? ¿Lo ve posible o simplemente es parte del discurso político? Porque estamos en un proceso ya de reestructuración más avanzado, digamos. Sí, la ley dice eso mismo que tú señalas. El problema es cómo las interpretaciones que hacen de la ley. Natalie Yaresco, que era la directora de la Junta de Control Fiscal, decía, son 4 presupuestos balanceados que incluyan el pago de la deuda, pero eso no lo dice la ley. La ley lo que dice es 4 presupuestos balanceados. Y ya han pasado más de 4 presupuestos balanceados, porque desde que se declaró el impago en la deuda, ha habido superávit fiscal, es decir, ha habido más ingresos en el gobierno que gastos. Y ya se puede decir que ya pasaron los 4 presupuestos cuadrados, pero esa no es la definición de la Junta de Control Fiscal. Ante esto, pues hay un proyecto del congresista Richie Torres, que es congresista por Nueva York, puertorriqueño, para sacar a la Junta ya. Y ahí pues se han sumado políticos de todos los partidos prácticamente en Puerto Rico para acelerar esa salida. Sin embargo, hay sectores pues conservadores que todavía no quieren que se vaya. Pero le ve posibilidades a usted a eso de que, vamos a decirle a la gente que entonces lo que propone, o ese proyecto lo que permitiría es terminar las funciones de la Junta 90 días después de certificar 2 presupuestos balanceados. ¿Usted realmente ve posibilidad de que esto avance en el Congreso? Yo esperaría que sí, por lo menos en la Cámara de Representantes, que la domina ahora mismo los demócratas, yo entiendo que sí, porque Richie Torres es demócrata. Ahora en el Senado es donde se va a estancar este proyecto, y hay que ver qué piensa el lado republicano, porque por ejemplo y lo interesante de esto es que hay republicanos como Justin Peterson, amigo de Trump, republicano, fue nombrado por Trump a la Junta de Control Fiscal. Ajá. Era, o probablemente todavía es un cabildero en el Congreso. Él está en contra de la Junta de Control Fiscal y él quiere que ya desaparezca lo antes posible. Así que si él logra influenciar a alguno de sus colegas republicanos, y si hay otros republicanos que piensen como él, aunque no sean influenciados por él, pues en el Senado, pues pudiese aumentar la probabilidad de este proyecto. Ahora, si esto se convierte en un proyecto partidista en el Congreso, pues es probable que se mantenga estancado en el Senado. Supongamos que pasa los 2 cuerpos legislativos. ¿Cuándo sería lo más pronto, según su evaluación, que se podría ir la Junta? ¿De aprobarse en qué año? Yo pensaría que si se llegase a aprobar ese proyecto, el próximo año se puede ir porque ya van más de 4 presupuestos balanceados. Incluso habrían 2 ya que incluyen el pago de la deuda. Pero algunas disposiciones de la Junta continuarían vigentes aún luego de la salida de la Junta, porque ya están estipuladas en el tribunal en el acuerdo en el plan de ajuste de deuda. Así que todavía ¿Qué disposiciones? bueno, como esa de que no se puede volver a reclamar el título de quiebra o el acceso a la quiebra, que
el presupuesto, ciertos ingresos del gobierno de Puerto Rico pues están pignorados, que no es otra cosa que no se pueden tocar, porque se necesitan, y eso pues, por ejemplo, en el caso del IVU, que es uno de los impuestos más antipáticos que tenemos en Puerto Rico, 11.5, el más alto con respecto a cualquier jurisdicción de Estados Unidos, pues no se puede eliminar porque ya esos recaudos están ahí asegurados para pagar una deuda. Y ahí pues estarían aplicando esas leyes. Ese sería el recuerdo que nos dejaría la Junta cuando se vaya, sea de aquí a 2 o a 4 años. Casi nada, pero bueno. Y en términos de lo que dispone la ley promesa, Caraballo, sobre el grupo de trabajo del Congreso para el crecimiento económico de Puerto Rico, eso no se menciona, pero hay una sección que dispone para que incluso se presenten informes sobre la crisis económica de Puerto Rico y que se den recomendaciones para evitar un nuevo endeudamiento. O sea, ¿la Junta ha hecho algo referente a eso o no ha hecho absolutamente nada? Eso está fuera no se ha hecho nada con respecto a eso, excepto el acceso al crédito al trabajo, que gracias sobre todo a Nidia Velázquez y a otros aliados de Puerto Rico, pues se incluyó en un proyecto el año pasado, se incluyó el acceso a que Puerto Rico, el crédito al trabajo que se le da a las familias trabajadoras de bajo ingresos, que antes era un pote limitado, ahora el pote se amplió y se han podido beneficiar muchas más personas en Puerto Rico. Pues de lo que está mencionado en ese informe, en ese task force que creó la ley promesa, eso es prácticamente lo único que yo he visto aplicado. Todas las demás ideas que están ahí, pues han pasado a un segundo plano o a un último plano. Y yo no he escuchado muy pocas personas hablando sobre este tema en la palestra pública. Es como si no fuese importante, pero hay un documento ahí que yo recomiendo que las personas que nos escuchan lo lean y lo vean. Cómo pues eso, que siempre se dijo, no, mira, sin crecimiento económico no hay deuda que pueda ser pagable. Pues el Congreso dijo, pues vamos a crear este task force que va a estudiar el crecimiento económico e hicieron vista. Yo fui uno de los que fue allí al Congreso a deponer y recogieron muchas de esas propuestas y están ahí engavetadas en ese informe y no ha pasado prácticamente nada desde entonces. ¿Cuántas depresiones económicas ha pasado Puerto Rico que usted tenga, que haya estudiado? ¿Y por qué esta, la del 2006, viene a ser como la grande? Bueno, Puerto Rico ha tenido varias recesiones, digamos la que tuvo ahora cuando llegó el huracán María, luego de eso, después del 2012, cuando se acabaron los fondos ARRA, la del 2006, la que hubo luego del huracán Hugo, y por ahí podemos seguir, incluyendo hasta la recesión de 1929. Sin embargo, la más profunda fue la del 2006, porque en economía una depresión se mide en términos de la pérdida de producción, y la pérdida de producción que hubo luego del 2006 no es comparable a la del 1929, fue mayor. Y por eso yo le llamo a esta, del 2006 le llamo la Gran Depresión de Puerto Rico. ¿Y qué fue lo que disparó el endeudamiento? Bueno, tanto esa Gran Depresión de Puerto Rico como el endeudamiento lo dispara el fin de la 936. ¿Por qué era tan importante el 936? Porque en el caso de Puerto Rico, en la economía de Puerto Rico se pusieron todos los huevos en una sola canasta. Y esa canasta se llamaba la 936. El sector agrícola estaba abandonado, el sector turístico también, el sector la manufactura local también muy tímida, muy pocas exportaciones, y había excesiva dependencia sobre estas 936. Se eliminan, es como si usted le quita usted tiene un bote y tiene tres motores, le quita 2 motores y le deja un motorcito, pues así fue que se quedó la economía de Puerto Rico, con un motorcito pequeño. Y ajá, perdóname. No, y eso pues provoca que la economía colapse. Por eso pues muchas personas parten de Puerto Rico y se van a los Estados Unidos, una migración también
sin precedentes en décadas recientes. Y los recaudos del gobierno bajaron y el gobierno, pues, ante sus gastos, lo que hizo fue endeudarse más. Caraballo Cueto, ¿desde dónde debe partir un modelo de desarrollo económico para Puerto Rico que no se base en inversión extranjera y nada más en fondos federales, o sea, que vaya más allá, que realmente sea a gran escala? O sea, ¿cómo se logra esto? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Yo creo que ya en la economía de Puerto Rico, pues seguirle esperando que un solo sector o que una sola idea no mueva la economía entera, yo creo que eso no va a pasar, como pasó en el pasado. Es decir, mira, una sola idea, la 936, va a empujar la economía completa. Ahora la estrategia tiene que ser más diversificada, tenemos que estimular varios sectores a la vez, no uno sí y el otro no. Yo creo que hay que empezar a producir más aquí en Puerto Rico, a sustituir más importaciones a través de esa producción y a exportar más. Cuando uno mira las islas exitosas que hay a nivel mundial, casi todas tienen un volumen de exportaciones muy superior al de Puerto Rico, y es porque el mercado interno es muy pequeño. Y para eso pues se necesita exportar para entonces traer ingresos del exterior. Me parece a mí que esta dependencia de fondos federales hay que tener mucho cuidado con ella. Sí es cierto que hay muchos sectores en Puerto Rico que necesitan esos fondos federales, pero no podemos pensar que eso es una estrategia de crecimiento de largo plazo. Y este cambio aprobado en la legislatura del arbitrio del 4% a la contribución de la compañía foránea, a la contribución sobre ingresos de un 10%, ¿usted entiende que de verdad es una medida de peso que puede incentivar la economía o usted no le ve ese impacto que el Departamento de Hacienda y la legislatura alega? No, eso simplemente es una transición de un impuesto a otro, pero no es una nueva estrategia de crecimiento económico que va a dejar unos beneficios adicionales. Lo que se hizo fue transicional. Antes se cobraba el 4% sobre las transacciones entre matriz y subsidiaria, ahora va a ser un impuesto sobre la ganancia y que se va a ir reduciendo de acuerdo a los empleos que se obtengan, que se creen, pero es simplemente un cambio de un tributo por otro. O sea, pero lo que usted ha visto de ese tributo, o sea, ¿ha tenido un impacto en las arcas del gobierno realmente o es como, da igual, no está el impacto? Sí, en el gobierno ha tenido un impacto ese tributo que se le está cobrando a estas corporaciones foráneas, al punto que prácticamente uno de cada $6 del gobierno provienen de este impuesto a las corporaciones foráneas, y había mucho temor de que si se perdían esos recaudos, pues el gobierno no tuviese dinero suficiente para cumplir con sus obligaciones. No puedo irme sin preguntarle sobre las leyes de incentivos contributivos, la ley 22. Usted ha planteado que no es cuestión de que se derogue, sino que se le realicen ciertas enmiendas para quizás fiscalizarlo más y etcétera. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cómo se arregla esto? Sí, la ley 22, que es un incentivo que se le da a personas que vengan del exterior, solicitan un decreto y se lo otorga, y a cambio de eso pues no tienen que pagar impuestos en Puerto Rico. En la actualidad tiene cero condiciones, simplemente usted va y lo solicita, dice que ya se mudó a Puerto Rico y se lo dan. Yo entiendo que ese incentivo solamente tiene que estar disponible para personas que vayan a invertir 2 millones o más en la economía de Puerto Rico, y que inviertan fuera del sector de los bienes raíces, porque los bienes raíces pues puede dar paso a que haya gentrificación y a que haya de comunidades, que eso pues, personas que viven en Nueva York están muy con ese tema. Que propongo es que se reforme para que esas inversiones vayan a sectores productivos, la manufactura, la agricultura, el turismo, entre otros. Hay algunos que ya lo están haciendo, pero no es por diseño, es porque decidieron invertir allí. Derogar la ley, pues nos quedamos sin la soga y sin la cabra, mientras que dejarla como está, pues nos quedamos solamente con la soga y dejamos la cabra irse. O sea, usted por ejemplo, favorece que si se aprueba algún tipo de enmienda
estipule que estas personas a las que se le otorgan estos decretos deban crear cierta cantidad de empleos en un periodo de tiempo, por ejemplo. Correcto, esa es la idea. Ahora mismo, como le dije, pues no hay condiciones. Cualquiera que vaya y lo solicite y diga que se mudó a Puerto Rico, pues se lo dan. Yo entiendo que tú tienes que estar atado a inversiones, a empleo y no simplemente a creer por fe que las personas que tienen el decreto van a invertir, que es la idea de los que se oponen a cambiarlo. Así que en Puerto Rico hay prácticamente tres perspectivas sobre este tema. Están los que pretenden dejarla como está, que son pues grupos de intereses, cabilderos, que viven de esto, de hacer gestiones a favor de estas personas. Está el otro grupo que pretende derogarla y quedarnos sin nada, y está el otro grupo donde yo estoy, que pretendemos pues reformarla, quitarle las partes negativas y sacarle provecho a las positivas. ¿Alguna de las legislaciones que están siendo consideradas en el Capitolio que a usted le parezca que es mejor? Ahí está la de la C-84 del Senado, está otra que menciona Ley 22 para todos, no necesariamente para los extranjeros. ¿Alguna que usted en particular favorezca? Sí, yo favorezco el proyecto 693 del senador Zaragoza y del senador Rivera Chat, que pretende pues reformar el estatuto de la Ley 22 para los inversionistas extranjeros. Extender ese incentivo a los inversionistas locales, pues yo no considero que sea necesario. Ahí lo que el gobierno va a hacer es perder recaudos innecesariamente, porque los inversionistas locales pues invierten por otros factores. Ellos no están esperando que le den el decreto para invertir, como si es el caso de la Ley 22, que estos inversionistas vienen por ese decreto, si no, no vienen. Así que si uno le da un incentivo a alguien que no lo necesita, pues ahí lo que se convierte es en una pérdida de recaudos para el gobierno, que lo puede utilizar para brindar servicios esenciales. Finalmente, hay reportes periodísticos que indican que los principales líderes legislativos en Puerto Rico, o sea, personas que le donan a ellos, a los legisladores, son beneficiarios de estas leyes. Ahora le pregunto yo, si ese es el caso, como se ha estado probando en reportes periodísticos, ¿usted ve realmente voluntad por parte de los legisladores de hacerle cambios a la ley? ¿Realmente? Ahí es que entonces tiene que entrar la sociedad civil, el resto de la sociedad civil, para ejercer presión, porque no podemos pretender que estos legisladores que están siendo financiados por grupos de intereses se vayan a mover por cuenta propia. Hace falta ejercer la suficiente presión, y mi llamado es que las personas pues se movilicen, porque si no, pues van a salirse con la suya los intereses que están atados al que no se haga nada y al que de alejar las cosas como están. Profesor economista José Caraballo Cueto, muchísimas gracias por contestar mis preguntas, por aclarar estas dudas que tengo y que yo sé que mucha gente también tenía, y pues abundar sobre este tema tan importante, estos temas tan importantes para los boricuas aquí y allá. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, saludos.